es Mariana Zubik. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hace un ratito mostramos o hablábamos sobre ese despacho apedreado de Cristina Fernández de Kirchner, un video ahí donde ella no responsabiliza, sino que dice esto es lo que pasa cuando viene el fondo, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre ese video y todo lo que ocurrió ahí? Es raro, ¿no? La verdad es como recién los escuchaba, que el comunicado haya sido un video, una especie de parodia del hecho, es preocupante. Aparentemente el hecho sucedió y fue muy grave. El tema es, ¿qué sospechas tiene la vicepresidente respecto a ese hecho? Que como bien relataban ustedes, no hizo una conferencia de prensa y una denuncia abierta, ¿no?, a la sociedad, porque la vicepresidente de la Nación es más allá de Cristina Fernández de Kirchner, es su cargo, es la investidura y es lo que representa. Entonces, cualquier situación que ponga en riesgo la vida, la integridad de la vicepresidente es un tema de interés público. Entonces, hay un tema acá que tiene que ver con el cargo que detenta. Está escindida de ese cargo. Ese video lo que te muestra es justamente la falta total y absoluta de valoración del cargo que detenta. ¿Por qué? Porque es absolutamente personalista, ¿no? Habla respecto a Cristina Fernández de Kirchner, escindida del cargo de vicepresidente de la Nación en un atentado como el que sufrió en su despacho. Y además no era su despacho un ámbito fuera, por ejemplo, Instituto Patria o algún lugar fuera de lo que es el Poder Legislativo encima. Es decir, era el despacho oficial de la vicepresidenta de la Nación a cargo del Senado. Entonces, es algo de interés público y los argentinos tienen que saber la información completa y si la vicepresidenta tiene algún tipo de sospechas respecto a quiénes han sido los autores intelectuales, materiales. Me llama la atención que aún no sepan, porque como bien todos nosotros estábamos adentro del Congreso de la Nación y hay cámaras, ¿no? Hay cámaras en la calle y habían cámaras de televisión también filmando este hecho, que por la secuencia que me comentaron, primero hubo humo, luego de ese humo hubo, bueno, las Molotov, que atentaron contra la vida de un policía. Luego de eso marcaron con pintura el lugar, es decir, fue una cosa bastante profesional, por lo que leí hoy en uno de los medios. Entonces, es importante, los argentinos tenemos que saber, y la vicepresidenta tiene la obligación de comentarnos cuáles serían las sospechas respecto a esto, y también cuáles fueron las reacciones de las personas que estaban adentro del despacho con ella, y también de su círculo de custodia. Eso es sospechoso, ¿no? Que la vicepresidenta se mantenga en su despacho cuando estaba sucediendo esto a metros de la ventana de su despacho. Eso también genera sospechas. ¿Qué sospecha te genera? Bueno, a ver, la vicepresidenta, como sabemos, tiene custodia que pagamos todos los argentinos y que tiene que, como es el trabajo de la custodia, hacer determinados estudios o análisis respecto a cualquier cosa que represente una amenaza para la integridad de la vicepresidenta. Me llama la atención que teniendo a personas que venían en columnas, y no eran pocas, eran bastantes, frente a su despacho, ella se mantenga ahí y la custodia personal no le haya advertido sobre esta situación, ¿no? Eso también... ¿Cuál es tu hipótesis? No lo sé. Todo esto me genera sospechas, imagino que similares a las que le ha generado a la vicepresidente y a su entorno, motivo por el cual hizo esta parodia con un video, ¿no? Pero por eso te digo, me parece que estamos bastante atrapados en la ficción de la realidad. Hay cuestiones que es una realidad, lo que sucedió, y esto es la ficción y la parodia de lo que ellos te relatan, el relato permanente. Es decir, frente a un hecho como este, siempre está el relato y la ficción, la manera de ficcionar la realidad. Entonces, cuando hay una ficción frente a un hecho como este, que ha sido contundente, y todos lo vimos, ¿no? Te genera sospechas del por qué es lo que pasa, qué es lo que se esconde detrás, por qué necesidad había de hacer esa parodia, por qué motivo sucedió eso. Recordá algo, en Santa Cruz, no recuerdo, no sé si fue hace cuántos años atrás, cuando un grupo de docentes se acercaron a la casa de gobierno, a la casa de la gobernadora, Alicia Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner hizo lo mismo, hizo un video
Era un grupo de manifestantes que se habían acercado a la Casa de Gobierno, donde presuntamente estaban Alicia Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, donde ellas dicen que levantaron un sillón de 3 cuerpos solas y lo pusieron contra una puerta. Bueno, hubo un video y una parodia sobre ese hecho también, ¿no? Yo no sé si esto habla respecto a cuestiones que tengan que ver con la salud mental de las personas involucradas, o también que tiene que ver con la innecesidad de alimentar y de tratar de sacar el foco sobre lo que está sucediendo hoy en la Argentina, ¿no? Intentar distraernos y que justamente estemos hablando en este momento de esta situación, más que del hecho, de la interpretación y la manera de ficcionar el hecho, ¿no? ¿Cómo ves la relación entre, por ejemplo, la Cámpora? ¿Viste el tuit de Andrés Larroque acusando al gobierno de un silencio atronador? La respuesta ahí de Aníbal Fernández, etcétera. ¿Cómo queda ese vínculo, estos socios? Sí. Mira, primer tema que para mí es importante analizar. Acá no hay facciones, ¿no? Acá hay un grupo de personas que le alquilaron el sillón de Rivadavia al presidente, lo eligieron por Twitter y le designaron ese rol. Motivo por el cual creo que recién ahora nosotros podemos empezar a hablar de la posibilidad, quizá o no, porque tampoco podemos trazar algo que pueda advertirnos la conducta del presidente de la Nación, es bastante lábil eso, respecto a la construcción de un posible albertismo en todo caso, ¿no? En contraposición a la Cámpora y al kirchnerismo. Me parece que esto se viene desatando desde el 12 de septiembre, abiertamente, ¿no? Desde la carta de la vicepresidenta de la Nación. Y a partir de allí todos los hechos puntuales que han significado un intento de escindirse, separarse del gobierno en sí mismo, más allá de Alberto Fernández, porque para ellos es un empleado, ¿no? Entonces, hay un tema interesante. Ellos dicen ser revolucionarios, pero están agarrados a los cargos. Entonces, más allá de lo que digan, el tema es cuáles han sido las conductas atrás de cada uno de sus dichos, es decir, cuáles han sido las decisiones. Para mí sí ha sido interesante analizar como un hecho trascendente la renuncia de Máximo Kirchner a la bancada representando al Frente de Todos. Y a partir de allí, la secuencia de golpes. Es decir, lo que hicieron ellos, sacando la figura del presidente, es atentar contra el Estado Nacional, contra los intereses del Estado Nacional. Que ella, Parrilli, Anabel Sagasti, Máximo Kirchner, en el momento que sucedió este atentado, hayan estado ahí intentando convencer vía telefónica a los diputados nacionales que estábamos todos en el recinto tratando de votar el acuerdo, eso es un atentado, eso es un golpe, ¿no? Entonces, desde las manifestaciones públicas hay una coherencia en los hechos puntuales. Efectivamente, lograron doblegar a algunos, aparentemente a Goyán, entre ellos. Goyán, que se abstuvo, iba a votar a favor. Claro, que iba a votar a favor, y otros, creo que un grupo más de ellos. Pero el resultado fue el siguiente: ya no son un factor de poder. Si vos ves el resultado de la votación, te das cuenta, ¿no? Máximo Kirchner, de haber sido el presidente de una bancada importante, de mayor número de diputados, pasó a un ámbito absolutamente periférico y marginal. Entonces la pregunta que me hago es, ¿para irse hacia la clandestinidad? Hasta ahora no, porque están agarrados de los cargos. Entonces la disputa es una especie de pimpinela virtual, ¿no? En redes sociales, pero todos aferrados a la caja del Estado, ¿no? Entonces, lo que evitamos desde la oposición y fundamentalmente desde la coalición cívica fue otro 2001. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, el kirchnerismo, vienen con esta idea desde hace mucho tiempo. Y el laboratorio fue Santa Cruz, ¿no? Una provincia próspera, con un horizonte extraordinario en materia económica, de la matriz productiva, con el ingreso per cápita más alto de la Argentina. Lo que hicieron fue destruir al sector privado y convertir en rehenes al 73% de la comunidad económicamente activa. Entonces ellos veían que el escenario hoy les era propicio para tratar de hacer una especie de Santa Cruz, la nación hacer una especie de Santa Cruz. Y entonces el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo una dilación de 2 años. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tardaron tanto tiempo? Y justo al límite del vencimiento de uno de los pagos que hay que hacer, se presenta este acuerdo en la Cámara de Diputados.
En esa instancia, leyendo al kirchnerismo, como lo hacemos desde hace más de 20 años, nuestra líder, Elisa Carrió, presenta el 23 de febrero un proyecto que fue en definitiva la estrategia que se llevó adelante en la Cámara de Diputados para explicarle también al gobierno lo siguiente: somos un sistema presidencialista, nosotros no podíamos, ni tenemos atribuciones ni potestad para aprobar un programa económico. Esa era la trampa en la cual nos quería llevar Guzmán, que Guzmán en realidad intentan cortar el hilo por lo más delgado, es un ejecutor de un plan, ¿no? Y le estamos arrogando quizás demasiadas facultades a Guzmán que no las tiene. Alejandro Borstein, en su columna hoy en Clarín, dice algo, digamos, dicho en humor, pero es simpático, pero es real. Que, bueno, también es fácil hacerse el guapo y decir no voto el acuerdo cuando sabes que todo el resto están los votos y la oposición y otra parte del peronismo, y esos sí van a votar. Entonces, el abismo está ya resuelto, no habrá abismo, no habrá default. Como sé que no hay, puedo darme el lujo de votar en contra. Eso ahora, pero antes no. Mira, la realidad es la siguiente: cuando Elisa Carrió plantea esta estrategia, la realidad es que gran parte y la gran mayoría de la clase política estaba pensando más en una abstención y en votar en contra. Ese escenario, en este poroteo que hace la clase política, lo tenía muy claro el kirchnerismo. Lo tenía muy claro Máximo Kirchner, por eso se tira la pileta. Porque no estaban los votos. Efectivamente no estaban los votos. Cuando nosotros planteamos esto, a Elisa Carrió se le ocurre esta estrategia, a partir de ahí empieza otro escenario de negociación, que lo llevó adelante el presidente de nuestro bloque, Juan Manuel López. Y a partir de ahí pudimos persuadir al resto de nuestros compañeros y aliados. Y bueno, se llegó a otra instancia donde, según nos cuentan, Máximo Kirchner empezó a crisparse bastante más y dilataba su vuelta de Santa Cruz a Buenos Aires. Y bueno, ahí empezaron a incomodarse, porque ya no estaba la excusa del programa económico. Miren, muchachos, está solamente las operaciones de crédito público, que son las que en realidad terminaron votándose en un solo articulado, y luego cuestiones de forma, para celebrar y enfrentar los vencimientos del programa Stand-by que se celebró en octubre del 2018. Entonces, resuelta esta situación, ellos ya no tenían más margen ni excusas. Por eso es que vos ves que de 202 votos positivos, solo 28 votaron en contra. No hay mucho antecedente del kirchnerismo Máximo, Cristina, en minoría, digamos, salvo cuando perdieron las elecciones en 2017, etcétera, Sí. con Esteban Bullrich, Cristina, pero digo, es un momento donde claramente no son mayoría. ¿Cómo crees que se comporta en una situación así, en este contexto, el kirchnerismo? Vos conocés de hace muchos años a Cristina, desde Santa Cruz y a Máximo. Bien, efectivamente, cuando ellos no pueden manejar, te voltean. Ellos llegan al poder en Santa Cruz por la ventana, derrocando a Del Val, que era gobernador, con una causa que le inventan porque había utilizado una máquina vial para abrir un camino en un campo de su propiedad. Allí, de esa manera, eso fue armado y orquestado por Cristina Kirchner, que estaba en la Cámara de Diputados. Néstor Kirchner era intendente, entra por la ventana a la gobernación. Luego derrocan a Sergio Acevedo, porque Sergio Acevedo no aceptó certificados de obra pública por adelantado a Lázaro Báez. Eran $600.000 en aquel entonces, sí, aproximadamente. Y porque lo que hizo fue mostrar los fondos de Santa Cruz, ¿no? Dijo, bueno, voy a empezar a transparentar esto. Se lo llevan puesto. La segunda fue con Carlos Sancho, que era el vicegobernador. Tampoco lo podían manejar porque tampoco tenía aptitudes para el cargo, también hacia él. Y luego un intento que no pudieron, porque ahí la oposición se mantuvo firme, a Daniel Peralta. Entonces, van por Alberto Fernández. ¿Qué quiere decir? Porque son frases fuertes. ¿Qué quiere decir van por Alberto Fernández? Lo mismo que te relaté anteriormente en Santa Cruz. Es decir, vos me preguntabas si hay antecedentes respecto a ellos en minoría. Hay antecedentes respecto a ellos, así en Santa Cruz, cuando no pueden manejar las variables y el poder. Y la manera de resolverlas siempre fue derrocando a las personas que tenían designadas en esos cargos. Estarían serruchando la rama de la que ellos cuelgan también. Mira, cuando te digo nosotros evitamos un 2001, era eso. Ellos lo que intentaban era llevar al presidente a una situación tal donde, bueno, vimos lo que pasó en el 2001, ¿no? Llamar a una especie de asamblea
y la que sigue en sucesión en el cargo es la vicepresidenta. ¿Era derrocarlo, obligarlo a renunciar? Era obligarlo a renunciar. Eso es lo que nosotros advertimos y es por eso que lo que hicimos fue presentar esto para evitar más desastre, caos. Y además hay un tema acá. No es cierto que ganaban ellos. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que hacer que asuman ellos los costos y el cargo de las decisiones que han tomado. Ahora, no obstante, nosotros en diciembre del 2020 presentamos un pedido de juicio político a la vicepresidenta de la Nación. Y nos parece que es oportuno empezar a revisar eso nuevamente. Porque frente a las circunstancias y a los hechos donde en cabeza de la vicepresidenta se intentó llevar a la Argentina al default y a un 2001, y lo que hicieron también fue todo tipo de tácticas, porque la estrategia se les cayó, todo tipo de tácticas para persuadir y doblegar a diputados de la Nación para que cambien su voto, me parece que eso también configura algo más para sumar a este pedido de juicio político. Entonces, si no limitamos el poder de daño del kirchnerismo residual y marginal, vamos a tener situaciones mucho más difíciles. No vemos en el presidente de la Nación la estatura política para hacer frente a esta situación. Esa es la realidad. Vos sabés que en situaciones de crisis vos ves la estatura política de los dirigentes. Lo vimos nosotros con lo que fue la negociación por este acuerdo. Muy pocos tuvieron la estatura política. Y me parece que, y está visto, que tiene serias limitaciones el presidente de la Nación. Si nos escuchara, te podría decir, bueno, con Massa, etcétera, los votos los juntamos. Yo creo que es el momento oportuno para que empecemos a revisar estas instancias y si somos responsables, como lo fuimos con la historia argentina, frenando otro 2001, creo que tenemos que empezar a mirar cómo hacer para limitar el poder de daño de esto que ya no es un factor de poder, sino un factor de mucho daño para la Argentina. ¿Vos creés que podría haber, esto, digamos, predice una etapa de algún tipo de diálogo con el gobierno, digamos, sobre todo con Massa, con Alberto Fernández, con el kirchnerismo por fuera? No lo sé, mira, el ensayo fue la Cámara de Diputados con el tema del acuerdo. La verdad es que se pudo lograr avanzar en negociaciones. Lo vieron muy bien ustedes con lo que fue la comisión y el trabajo de la comisión. Pero eso fue una instancia de desesperación. Pero nosotros somos oposición y nosotros estamos construyendo una alternativa de gobierno. Pero también evitar más daños. Nuestro ámbito de diálogo es sí o sí la Cámara de Diputados. No hay otros ámbitos de diálogo. ¿Con Massa cómo están las cosas? ¿Cuánta confianza se puede tener ahí? ¿Qué otra cosa se puede construir si es que se puede? No, bueno, en lo personal no creo que haya posibilidad de construir nada, ¿no? Es una persona con baja credibilidad. Sí puedo decir que en este ámbito y en el lugar que le tocó, como tiene esta facilidad de tener personalidades múltiples, pudo sentarse con unos y otros para facilitar el acuerdo. Así es que eso se celebra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me parece que la Argentina que viene requiere de personas con templanza, serias y creíbles, y que puedan enfrentar los desafíos que vienen sin representar intereses facciosos. Entonces, nosotros pudimos poner, vale la redundancia, a la Argentina primero que nuestros intereses. Porque si vos lo medías, había un sector de personas bastante iracundas, y eso es algo que me parece importante remarcar. Lo que estoy notando es que sectores que dicen ser antagónicos al kirchnerismo se les parecen. ¿A quién te referís? No, porque quizás si uno no sabe procesar el odio que genera el kirchnerismo, terminas reproduciendo lo mismo que padeces. ¿Pero a qué te referís? O sea, ¿los libertarios? ¿Te Bueno, referís a los liberales? Ahí tenés algo... No sé, yo digo y vos me decís y te vemos los gestos. No sé, ¿te referís a Milei, a Espert, porque López Murphy votó en contra del acuerdo? Pero Fernando Iglesias también votó en contra del acuerdo. No, bueno, Fernando Iglesias no estuvo en la sesión. Yo creo que todo aquel que de alguna manera encarna la ira, y es el fusible de la ira de los argentinos, que obviamente todos tenemos mucha bronca por muchas cosas. Pero el problema es que los extremos se tocan, y lo vimos con esta votación. La izquierda y los llamados libertarios, ¿no? Para mí es absolutamente inaudito e inexplicable que termines votando una estrategia de Máximo Kirchner y siendo absolutamente funcional al kirchnerismo.
Es absolutamente inaudito que vos hayas votado en contra de un acuerdo con el FMI que le significaba el default a la Argentina, sabiendo el antecedente de muerte y de hambre que tuvimos en el año 2001, con un país con casi 50% de pobreza. Entonces, ves que los extremos se tocan. Ellos dicen que es muy malo el acuerdo. Seguramente, a ver, respecto a la implementación o ejecución, claramente lo debe ser, claramente lo es. Ahora, peor era empujar a la Argentina al default. Entonces, una vez que vos tenés garantizado esto, luego la Cámara de Diputados es la que pone límites a cualquier cosa que quiera implementar el gobierno, así sea suba de impuestos o creación de nuevos impuestos. Tienen que pasar esto por la Cámara de Diputados. Y ahí tienen un bloque importante de opositores que van a estar para defender sus intereses. Y esto es algo que nosotros sellamos a fuego. Bien, va a haber una oportunidad, porque la cosa está compleja para el gobierno, las encuestas de imagen, etcétera. Juntos por el Cambio probablemente tenga una oportunidad en el 23. ¿Cómo imaginás que se va a dirimir? Hoy está muy horizontal, con lo bueno y con lo malo. ¿Cómo imaginás que se va a dirimir eso? Gerardo Morales irrumpió como una figura muy fuerte, Macri tuvo que aprender a compartir una mesa colegiada, está Horacio Rodríguez Larreta, Lilita siempre está también. ¿Cómo imaginás eso? Porque son planes y concepciones diferentes, incluso de la economía, ¿eh? Sí. Mira, la verdad es que la dinámica política en la Argentina es compleja, ¿no? Entonces, trazar algo en este momento, no sé, no podría hacerlo. Todos los días tenemos alguna cosa en la Argentina que hace que te cambie el ritmo. Vos de algún modo decís, bueno, ahora esto me va a generar cierta estabilidad y puedo trazar, puedo proyectar, puedo planificar. Es muy difícil planificar. Ahora, respecto a la oferta electoral en Juntos por el Cambio, me parece extraordinario que haya esa diversidad. No hubo en la historia argentina tal diversidad. Vos tenías estructuras tradicionales de partidos tradicionales que te planteaban 1 o 2 candidatos a presidente. Bueno, Juntos por el Cambio te está planteando más de 10 candidatos a presidente, ¿no? Entonces, eso me parece que enriquece un montón, enriquece nuestro debate. Todas las circunstancias que hemos atravesado también nos fortalecen y hacen que vayamos midiendo, ¿no? Vayamos midiendo y vayamos conociéndonos todos, porque uno es uno y su circunstancia. Y el otro que uno pensaba que era de tal manera, según las circunstancias, vas viendo, ¿no? ¿Alguien te sorprendió? Sí, pero me lo voy a guardar. Ah, porque llegaste hasta el área, pateá, ahí está. ¿Quién eres? ¿Quién es? No, creo que hay que preservar algunas cosas, pero está la verdad histórica, ¿no? Y la coalición cívica siempre ha sido muy transparente respecto a eso. Ahora es momento de tratar de sanar algunas cosas y ver si se pueden restablecer otras. Pero te diría algo. ¿Qué es lo que más hay que sanar? Mira, la mezquindad. Es un momento de grandeza. Y si hay algo que duele muchísimo, pero es una cosa que te genera mucha decepción, es la mezquindad. Entonces, yo entiendo, está cerca el 2023 para algunos, para mí está bastante lejos, ¿no? Entonces, en este derrotero de la carrera del 2023 ves mucha mezquindad. Y creo que las redes sociales y la participación cívica hacen que todo eso se vea mucho. Entonces van a tener que cuidarse varios respecto a este tipo de cosas, un poco más de aquí en más. Y creo que tenemos que empezar a ordenar las prioridades. Creo que ya se verá cómo se debate el tema del 2023. Me parece que el camino de postas de la Argentina de acá al 2023 es bastante complejo. Entonces tenemos que volver a sentarnos y reordenar las prioridades que tienen que ver con mucha grandeza, ¿no? Y dejar de lado intereses facciosos y personales. El personalismo le ha hecho mucho daño a la Argentina. Y creo que lo que tenemos que hacer es tratar de pensar un poco más para qué estamos en política. Mariana, muchísimas gracias por haber venido hoy, ¿eh? Gracias a vos. Bien.